Hola amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas. Soy Misael Alexander y te invito a escuchar la impartición de la palabra de Dios. Oro al Señor para que esta palabra pueda afirmar, perfeccionar y edificar tu vida. A continuación, la impartición de la palabra de Dios. Debemos desarrollar una mente escolar, y es que nosotros entramos a lo que llamamos la escuela de Cristo, donde somos educados espiritualmente para manifestar esto que estamos recibiendo por medio de su Espíritu en el diario vivir, porque esto es un asunto que es práctico. Siempre hemos dicho que hay un elemento en la palabra de Dios que es práctico. La gracia de Dios es práctica, se manifiesta en nuestra vida. Y no es que nosotros recibimos destellos de la gracia de Dios, nosotros vivimos en su gracia. No es que nosotros recibimos destellos de misericordia de Dios, nosotros estamos en su misericordia. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Estamos en su misericordia y estamos en su gracia. Bien, el tema anterior que tratamos era acerca de la mente de Cristo. Hoy proseguimos con lo mismo, ver todo desde la mente de Cristo, parte 2, como subtema, ejercitando la mente de Cristo. Y nosotros nos quedamos hablando el sábado pasado, y qué bueno que muchos de los que están, y los que no pudieron estar, pues escuchen la grabación, la enviamos al grupo. Nos quedamos diciendo que el Señor le dijo a Pablo: te voy a dejar con tus debilidades, cuando él le pidió que se le quitase el aguijón, ¿verdad? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, yo no soy un Dios que libro de situaciones ni de circunstancias, sino que yo uso estas circunstancias para hacerte más fuerte y para que tú ejercites la mente de Cristo. Porque, como decíamos, amados, nosotros se nos fue concedida la mente de Cristo y es para que la hagamos funcionar, Dios está interesado en que nosotros entrenemos su mente. Pero tenemos que entender, amados, que en nosotros existe también una mente natural. Hay un hombre con el que nosotros debemos tratar también, que es el hombre carnal. Y nosotros pusimos en paralelo comparaciones acerca de cómo piensa la mente carnal y la mente de Cristo, o la mente natural y la mente de Cristo. Pero hoy vamos a hacer un contraste un tanto diferente, pero a la vez similar, y es en el hombre natural y el hombre en Cristo en sí. Recordemos que ese hombre natural, ese hombre también porta una mente y porta también un espíritu. Ahora, Dios no está interesado en que nuestra mentalidad cambie. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, la naturaleza de nuestra mente, donde se fabrican los pensamientos. No es un asunto de yo cambiar de manera de pensar. Yo pensaba que esto era verde, ahora pienso que puede ser rojo. No, es donde se fabrican los pensamientos, donde están las intenciones. Dios quiere cambiar esa naturaleza de nuestra mentalidad. Y algunos contrastes que vamos a ver en esta hermosa noche es que el hombre natural, y si usted por favor tiene la cultura de tomar notas, es muy importante que lo haga en esta hermosa noche. Y es que el hombre natural posee espíritu, alma y cuerpo. Pero este hombre natural tiene una naturaleza muerta. Nosotros hemos hablado mucho de lo que significa tener una naturaleza muerta. Tener una naturaleza muerta es no haber sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían una naturaleza muerta? Los discípulos. ¿Cómo quedó evidenciado esta realidad? Bueno, usted puede entender que hasta que Cristo no fue a la cruz, ellos no comprendieron nunca ni a Cristo ni su mensaje. Ellos veían todas las manifestaciones del Señor como algo egoísta. De hecho, aún Cristo habiendo muerto y resucitado, vemos que le siguen preguntando acerca de que si iba a restaurar el reino de Israel. Vemos a una mujer también que le pregunta al Señor: cuando te sientes en tu reino, haz que mi hijo se te siente a este lado y mi otro hijo se te siente al otro lado. Esta mujer tampoco había sido regenerada, tenía una naturaleza muerta porque estaba viendo el asunto del reino como una posición
como un lugar de privilegio, y no tiene que ver con eso, porque el reino principalmente no es una cosa, es una persona, es Cristo Jesús. Cristo mismo dijo, el reino se ha acercado, el reino está entre ustedes, y se refería a él mismo. Entonces, amados, ese hombre natural decimos que tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, pero tiene una naturaleza muerta, tiene un espíritu muerto. Es por eso que algunos operan en las tinieblas, que son cosas reales, existentes, pero que no proceden de la luz. Las cosas espirituales son reales. Pero ¿qué es lo que pasa con esa persona? Que todavía Cristo no les ha sido alumbrado. Dice la palabra de Dios que tienen el entendimiento entenebrecido. Todo tiene que ver con la mente. Lo que Dios viene a cambiar en el momento que una persona recibe a Cristo, lo primero que Dios desea hacer es cambiarle la mente. No repararla, sino cambiarle la mente. Ponerle un nuevo sistema operativo donde se fabrican nuevos pensamientos con nuevas inclinaciones, con nuevas intenciones que estén de acorde al propósito eterno de Dios. Entonces, amados, este hombre natural opera de acuerdo a su naturaleza muerta. Ahora, toda persona que no tiene a Cristo entre su mente natural y el espíritu, existe lo que llamamos un velo. Ese velo es que no nos permite ver a Cristo. No nos permite ver la realidad que nos ha sido impartida o que tenemos disponible por medio de su sacrificio. Es allí donde Dios no puede ser percibido. Por eso es que usted ve una diferencia muy grande entre el que conoce a Cristo y entre el que no le conoce. ¿Por qué? Porque hay un velo que no le permite ver. Aún dentro de las congregaciones vemos muchas personas con mucho velo, demasiado velos, entonces no disfrutan el evangelio por un tema de que están siendo opacada la luz y la realidad de Cristo, no que está fuera, sino que está en. Porque cuando los velos se corren, tú descubres al Cristo que tienes y que portas. Todo es un asunto, amados, de cambiar nuestra naturaleza. Ese espíritu está en oscuridad. ¿Por qué está en oscuridad? Porque tiene un velo. Si usted ahora mismo, aunque haya la luz que haya acá en el auditorio, le ponen un velo frente a usted, usted no va a ver luz. Eso es lo que sucede. Entonces, en cambio, el hombre en Cristo, la nueva creación, ahí hay una mente natural igual que en el hombre carnal. Tiene una mente natural, pero también tiene la mente de Cristo, que ilumina nuestro espíritu. Entonces, conoce los misterios de Dios. Por eso, amado, hay algo que me inquietó y lo publiqué. Y es que muchas personas se atribuyen revelación. Yo tengo que decirles, amados hermanos, que la revelación no es de una persona, la revelación es de Jesucristo. Y la palabra de Dios en sí misma es la revelación de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Hay que entender la palabra revelación, iluminación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es la que nos ilumina lo que ya está revelado, lo que ya está escrito. Todo lo que Dios quiso dar a conocer está escrito en su palabra. La revelación de Dios es progresiva y está en todas las escrituras. Ahora bien, yo sé que a muchos les ha pasado y a los que no les ha pasado les pasará, se los garantizo, que han leído algo en las escrituras y luego, después de un tiempo, vuelven y lo leen y ven algo que no veían allí. Leen algo y dice, pero eso parece como que no estaba allí porque yo lo leí una vez y no decía lo mismo. No era que no decía lo mismo. Lo que pasa es que el Espíritu trajo iluminación de la revelación que ya está ahí plasmada. Entonces es importante cuando nosotros leamos la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele Él, que nos ilumine aquello que Él quiere pues mostrarnos. ¿Qué hace la mente natural? La mente natural lee libros, la mente natural se instruye, la mente natural se jacta de los años que tiene en la iglesia y hace todos los
ejercicios espirituales para tratar de asemejarse a la mente de Cristo. Pero usted va a caer en un estado de imitación y de apariencia de madurez. Porque yo puedo hacer todas las cosas parecidas al espiritual, pero si en mí no ha nacido Cristo y yo no he sido regenerado por su espíritu, lo que voy a caer es en una apariencia y no en una realidad. Por eso es que el ser espiritual hace por naturaleza, el carnal hace para alcanzar, para llegar a ser, pero el ser hace porque es, porque ya fue, no porque quiera alcanzar algo. Por eso es que nosotros no venimos ni adoramos a Dios ni servimos a Dios para alcanzar la salvación. Nosotros lo hacemos porque ya fuimos salvos. En agradecimiento pues expresamos a Dios el amor con el que Él mismo nos amó. Sí podemos entender, mis amados hermanos, en esta noche. Ahora bien, el hombre en Cristo ve todo desde la mente de Cristo. Cuando lee la palabra, quiere discernir y ver a Cristo ahí en las Escrituras. El mismo Señor se encargó de mostrarse a sí mismo a dos hombres que estaban desorientados, entristecidos porque su Señor había muerto. ¿Eres tú el único forastero que no conoces lo que pasó en Israel? El varón, el Señor que vino a libertarnos, murió, fue crucificado. Y el Señor les reprocha, pero le muestra por las Escrituras todo lo que de Él decían. Y cuando la palabra de Dios, amados hermanos, usted la ministra por el Espíritu y revela a Cristo en ella, es imposible que su corazón no arda. Es imposible que no produzca cambio en su vida. Es imposible que no produzca pasión y amor por Él. El resultado será que los hermanos se amarán entre sí. No ardían nuestros corazones mientras Él hablaba. Fue la expresión que dijeron esos dos jóvenes que iban camino hacia Emaús. Porque al escuchar las palabras del Señor, aunque no identificaron a la persona, su voz, aleluya, sus palabras eran como fuego que quemaban lo más profundo de su ser. Y se dieron cuenta que Él era el Mesías, se le abrieron los ojos cuando Cristo partió el pan. Por eso es importante, amados, partir el pan, compartir la palabra. Pero no compartir la palabra desde el conocimiento humano, sino compartir la palabra desde el conocimiento de Cristo. No tratar de conocer demasiadas profundidades en las Escrituras de manera que yo pueda jactarme de aquello que sé. El apóstol Pablo dijo: yo me propongo no saber nada entre ustedes con tal de dar a conocer a Cristo. Me propongo no saber nada con tal de dar a conocer a Cristo. Y mire que el apóstol Pablo sí tenía de qué jactarse. Y él comienza y habla de un background que él había tenido, de todas las cosas que había logrado, que había hecho. Pero él se propuso no ser sabio entre la sabiduría del mundo, pero sí fue una acción sabia, dar a conocer a Cristo. Aleluya. Porque mientras más doy a conocer a Cristo, más me doy a conocer yo. Porque mientras más conozco a Cristo, más me voy conociendo. Porque ya no somos nosotros, amados. La vieja naturaleza queda crucificada y Cristo entonces comienza a gobernar nuestras vidas. El hombre natural, la mente, se conecta todos los días con el mundo exterior. Pero el hombre espiritual nos conecta con el mundo interior. Los sentidos externos se alimentan por la información, pero los sentidos internos funcionan por discernimiento espiritual. La mente natural y la mente de Cristo debemos entender que ambas tienen sentidos. Y por eso es que decimos que nosotros tenemos sentidos, pero estos están siendo sujetos y la vida del Espíritu lo trae a sujeción. Decíamos en la enseñanza anterior que las debilidades, amados, no son un pecado. Las debilidades es oír, ver, gustar, oler, son los sentidos. Una persona es débil porque ve. Una persona es débil porque oye.
El asunto es que los sentidos tienen que entrar en sujeción. Deben ser gobernados por la vida zoe, la vida espiritual, la vida que gobierna nuestros sentidos. Eva fue engañada por esa razón. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Las debilidades humanas, dijimos que son los 5 sentidos. Ahora bien, ¿por qué no son un pecado? Porque el pecado ya no reina en nosotros. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Cristo. Entonces todos los sentidos están sujetos al señorío de Cristo. El apóstol Pablo decía, llevando todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Todos nuestros pensamientos tienen que atravesar por la cruz. Todo empieza con la mente. Nadie que peca porque, pequé, no me di cuenta en la mente. No, primero acá y luego lo acciona. Por eso tenemos que cambiar la naturaleza de nuestros pensamientos. Las debilidades son los sentidos naturales que han quedado dominados sobre los sentidos espirituales. Ahora, amados, nosotros seremos la mente que nosotros entrenemos. Seremos la mente que entrenemos. Por eso la vida es un entrenamiento. Debemos, amados hermanos, tener la mentalidad cuando estamos aquí, y no solamente cuando estamos aquí. Todos los días nosotros somos probados. Aquí recibimos la educación espiritual a través de su palabra, por el Espíritu. Escuchamos su voz que nos entrena. Entramos en lo que llamamos esa escuela de Cristo, donde somos formados, donde nos damos cuenta de nuestra insuficiencia y de la suficiencia de Cristo. Porque la gracia, eso es lo que nos anuncia. Tú no puedes, yo puedo. Tú no eres capaz, yo soy capaz. Descansa en mi poder. Deja que yo actúe por ti. Pero hay una tarea nuestra que es la de negación a nuestros intereses personales, que por lo general están corruptos. Amados hermanos, anhelo con todo mi corazón que usted esté recibiendo lo que Dios nos está trayendo en esta hermosa noche. Será fuerte y poderoso lo que Dios hará a través de una generación que opere en la mente de Cristo. A nosotros no nos fue dado la casa de Cristo, a nosotros no nos fue dado el solar de Cristo, a nosotros no nos fue dado el cielo de Cristo, a nosotros nos fue dada la mente de Cristo. ¿Sabes por qué Dios no te dio cosas? Porque Dios te dio al creador de las cosas. Entonces, nunca de los nunca analicemos con nuestra mente natural aquello que Dios nos mandó a hacer. Obedezca y punto. La mente de Dios crea, hace. La mente de Cristo estaba en la creación. Fue la que afirmó los mares. Dice que la afirmó con su sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el sistema pensante de Cristo. Cristo es la sabiduría. La mente de Cristo hace. Amén. Los dones del Señor son las capacidades creativas de Cristo en nosotros. Todo lo que el Señor nos dio para que nosotros nos desarrollemos es la capacidad de Cristo en nosotros. El servir es Cristo a través de usted. El amar, todas las expresiones de los dones, amados, es la capacidad de Cristo en nosotros. Y el Señor hace todo nuevo. Pablo, hablando de la mente humana y los hombres y de los hombres perversos, dice en Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad tiene que ver con vacío. Vanidad, vacío. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente, en otras palabras, vacío de Cristo en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Dónde opera el enemigo? En la ignorancia. Ignorar. Por eso el Señor quiere que nosotros sepamos. ¿Qué cosas? Sepamos las cosas que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Esa era su declaración en la carta a los Corintios capítulo 2.
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que ya no operemos en ignorancia, porque la ignorancia nos hace vivir muy alejado de la realidad de Dios para con nosotros. Carecemos de muchas cosas teniéndolas. Es como tener $1.000.000 y no saberlo, y usted mal pasando, buscando prestado para pagar la casa. Y Dios nos está llamando la atención, que todo lo tenemos, amados. Nosotros no necesitamos pedir recursos, hablemos y lo vamos a crear. Crea, hable, la palabra crea, crea ánimo, crea desánimo, construye, destruye, forma, desforma. Usted elige qué hacer, usted elige qué construir. Usted elige qué hacer con lo que Dios ya le ha dado, pero de que lo ha concedido en Cristo Jesús, lo ha concedido. Dios nos ha concedido todas las cosas. Que sepamos qué es lo que nos ha concedido, es lo que dice el apóstol Pablo. Pero él dice que tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y esto me gusta aquí, esta declaración, porque siempre les digo, atiendan a las preposiciones en la palabra de Dios. Mas vosotros, el verso 20 de Efesios 4 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No de Cristo, sino a Cristo. ¿Por qué a Cristo y no de Cristo? Porque Cristo no es algo objetivo, Cristo es algo subjetivo, es algo que ya está impartido como vida dentro de ti. Y la misión del creyente es descubrir lo que Dios le ha concedido en Cristo Jesús. Porque Dios no solamente nos ha concedido la salvación, junto con la salvación, el Señor nos instaló la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la que crea todas las cosas. Si no hay algo hecho, la mente de Cristo lo crea. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El mundo puede estarse derrumbando en su frente. Usted puede ver que las cosas están saliendo al revés. Usted puede escuchar las noticias, que todo es contrario a la realidad de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Hay algo que está dentro de ti, que es más potente que todo lo que tú puedes ver, oír y sentir. Se llama la mente de Cristo. Y donde hay una circunstancia, la mente de Cristo pues crea otra circunstancia, y es otra realidad la que termina gobernándote. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, por favor. Todo es un asunto de entender, de ver todo desde su mente. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aleluya. Ya no aprendemos de, aprendemos a. Necesito que usted celebre esto en su espíritu. Yo solo requiero de su atención y que usted aguarde su palabra, la guarde en su corazón, en su espíritu, y que al salir de ahí usted no se le olvide lo que se habló acá. Por eso es importante, y nosotros queremos desarrollar esa mente escolar donde anotamos y tomamos en consideración aquello que vamos escuchando. Amados, ejercitar la mente de Cristo es nuestra tarea una vez que la recibimos. Cuando fuimos salvos por el Señor, la salvación que recibimos consistió en un cambio de naturaleza que hizo que pasemos de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Pero también una de las tantas cosas que se produjo es el nacimiento de una nueva mente. No reparar la que tú tenías, sino la instalación de una nueva mente. Según primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es ese hombre? El natural.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué dijimos? Que el hombre natural también tiene una mente. El hombre natural también siente. Pero el hombre espiritual también tiene una mente. También siente. El asunto no es lo que siento. El asunto es cómo yo discierno aquello que estoy sintiendo. Cómo lo interpreto, cómo lo aplico. El espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está la pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí viene la respuesta. Mas nosotros que tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Hay tres realidades que nosotros tratamos. Y vemos que el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios trata con el hombre natural, trata con el hombre carnal y trata con el hombre espiritual. El hombre natural por lo general está fuera de la iglesia, pero el carnal y el espiritual está dentro de la iglesia. Ay, ay, ay. El carnal se goza con los coritos, dice amén, se aprende los versículos bíblicos, pero no vive de acuerdo a la vida de Dios. No es sometido, no crucifica su carne. Por eso es carnal. La mente natural y el hombre natural no entiende lo espiritual. Estamos haciendo otro paralelo, si quiere puede anotar. Los términos como gracia, verdad presente, gloria, unción, poder, lo sobrenatural no lo entiende. ¿Por qué? Porque es carnal. ¿Qué pasa con el carnal? Pablo le habla a esos tres hombres en Corintios y el hombre carnal opera por los sentidos. Aunque recibió a Cristo, todavía tiene velos que no deja iluminar la realidad de Dios en su vida y no ha tenido una mente todavía regenerada. Por eso yo digo, amados, que la obra de la regeneración es una obra progresiva en nosotros y es constante. Claro que el Señor nos salvó en el momento en que recibimos a Cristo. Nuestro espíritu, hablamos que se recrea, pero esta alma tiene que ser salvada, tiene que atravesar por ese proceso de transformación, conformándose a Cristo. Su entendimiento está limitado a la información. El hombre carnal no tiene definición clara ni posición firme en cuanto a la doctrina. Hoy aplaude una cosa, pero mañana termina negándola. Siempre está en choque con todo. Su entendimiento está limitado a información. Este hombre opera en contienda, en competencia, no reconoce lo espiritual, ve la influencia en lo material, mide el éxito por número y no por manifestación de propósito. El carnal vela por él, por los intereses de él y no por los demás. El carnal ve muchas iglesias, pero el espiritual ve una iglesia, ve un cuerpo. El carnal se ofende con facilidad. El carnal vela por su propia mente y no por los demás, por su propio bien y no por los demás. El carnal no invierte tiempo en reunirse con otros hermanos. Desde que dan las 10 se quiere ir. Las personas que son ofendibles tienen la carne en su máxima expresión. Y no es que la ofensa no venga. El asunto es cómo tú manejas lo que sientes. Porque dijimos, no es que el espiritual se ofende, pero no actúa como actúa el carnal. Tú sentiste todos los deseos de hacer lo que el hombre carnal quería, pero ¿quién gobernó? ¿Los sentidos de afuera? No, la vida que está siendo ejercitada por el Espíritu de Dios. Entonces ahí es que se muestra, no para el mundo y no para mí, sino Dios. Honramos a Dios. Y otra cosa que tiene el carnal es que su conciencia es sucia. Usted saluda a una persona con mucho amor y ya el carnal cree que usted está buscando un beneficio, que está enamorado o algo. No puede ver que es Dios en él expresando amor. Por eso es que dice que para el carnal, para el sucio, todo lo es sucio. Pero para el justo, todo es justo. Por eso es que nosotros no debemos discernir las cosas. Lo que tiene que ver con el espíritu, no se lo podemos atribuir a la carne. Usted no puede manejar los asuntos espirituales desde la carne. Ahora bien, vamos a hablar un poco del ser espiritual. El ser espiritual, la otra vez hablamos de la mente, ahora estamos hablando del ser. Opera en una nueva creación, el hombre.
ha sido recreado a la imagen del que lo creó, a la imagen de Cristo. Ha sido regenerado, se ha dejado regenerar. Y una característica que tiene, que es muy importante, de lo cual nosotros hablamos y queremos que se desarrolle en la casa, es que es maduro. Ser espiritual es un hombre maduro. Tiene la señal que opera con una limpia conciencia. Para el espiritual, todo es espiritual. ¿Por qué? Porque su conciencia está limpia. No está viendo al diablo en todo lo que le pasa. Por favor, no tiene parte ni suerte en nosotros. Ahora bien, la naturaleza de Dios se expresa en el amor. Ahora, el ser espiritual también tiene la capacidad de amar más allá de un amor sensorial. Nos amamos en el entrañable amor de Jesucristo, que es un amor profundo. No es un amor que se expresa por conveniencia o porque tú me ofreces algo, entonces yo te amo. O porque tú me tratas bien, yo te trato bien. Porque tú eres simpático, soy simpático contigo. Aún no siéndolo, aún tú pisándome, yo te amo. Haciéndome daño, sigo amándote. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El hombre espiritual siempre piensa en lo eterno y lo natural está gobernado por la ley de lo pasajero, por lo externo. Entonces, amados, a nosotros nos fue dada la mente de Cristo para que nosotros pensáramos como Él. El Señor dice que nos armemos del mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios se humilló hasta la muerte, se entregó hasta la muerte. Él no vino para hacer alarde de su poder, al contrario, Él se despojó de grandeza, puso a un lado su lugar de honor, aleluya, lo puso a un lado y dijo: yo me hago hombre. Pero no solamente se hace hombre, sino que se humilló. Y no solamente se humilló, sino que fue a la cruz. Fue un proceso degradante. Dios, hombre, se humilló. Luego de humillarse, muerte. Pero ya nosotros en el primer proceso ya guindamos lo tenis. No puedo más. El evangelio no es para mí. Yo no puedo soportar que a mí me acusen, que hablen de mí. No, yo no voy a soportar que nadie me diga cosas que yo sé, yo tengo la razón. Amados, tenemos que perder la razón. Usted la puede tener y es cierto que usted la tiene. Mire, olvídese de eso. Si usted quiere ganar, tiene que morir. Ese es el camino a la gloria. Ahora, ¿qué dice la misma carta a los Filipenses? Que por cuanto se humilló, el Señor que le dio un lugar, el más alto honor. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre del que se nombra en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Nombre en el cual toda rodilla tiene que doblarse. Y todos tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Señor de todo. De todo, lo incluye todo. Señor también del enemigo. Él está por encima del enemigo. Por eso la muerte no lo pudo derrotar. Por eso cuando Él va a tocar a alguien, tiene que primero consultar a papá. Dios mismo apuesta a ti. ¿Has considerado a mi siervo Job? Hombre justo, piadoso. Fue él. Él apostaba a Job. Claro que sí. Entonces el enemigo dio una declaración y trató de decir que Dios nos chantajeaba porque le daba bienes. Entonces, ok, tócalo, a ver. Y vemos cómo fue el resultado. Por eso es que me gusta la historia de Job, porque él, ¿sabe lo que pasó? Que la situación de Job hizo que él demandara a Cristo a su vida. ¿Sabes cuándo Job demandó a Cristo ante el Padre? Cuando él le dijo: él no es hombre como yo. Cuando él tuvo la disputa con Dios, él le dijo: él no es hombre como yo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres Dios. No sale, porque tú eres Dios y yo soy humano. Y el Padre le dijo: ok, te voy a mandar a Cristo, hombre. Desde ahí vemos, amados, que Job demandó a Cristo. Cuando él dijo: él no es hombre como yo, estaba trayendo a Cristo a la existencia como hombre. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él no le pidió al Padre ángeles.
no le al Padre un escuadrón para que lo defendiera de todas las cosas que él iba a enfrentar. Él no le pidió nada de eso, porque ya él tenía la naturaleza del Padre, tenía su mente para pensar como él. Por eso es que él dice, yo pienso como mi Padre. Mi Padre y yo somos lo mismo. Aleluya. Él no necesitaba nada humano porque su guerra no era con sangre y carne. Él tenía la arma más poderosa, amados hermanos, que nosotros tenemos, es la mente de Cristo. Todas tus batallas han sido libradas porque tú tienes el armamento más poderoso y se llama la mente de Cristo. Pero tienes que hacerla funcionar. No está ahí de lujo para decir yo tengo la mente de Cristo. No, la tienes para que creas ánimo donde hay desánimo, para que creas vida donde hay muerte. Aleluya. Necesito saber que le estoy hablando a alguien en esta hermosa noche. Lo que Dios habla siempre debe ser procesado desde la mente de Cristo, porque si no, la mente natural y la carnal lo va a echar al zafacón, pero la mente de Cristo no. Por eso es que la pregunta que él hace es, ¿quién le instruirá? Dice el apóstol Pablo. Y ninguna persona que tiene la mente de Cristo aprende del mundo, aprende de Cristo. Porque aún en las cosas que parecen naturales, la mente de Cristo pues lo decodifica. Esto es por esto y por esto. En la ciencia vamos a ver a Cristo. En la educación física, en todo lo que estudiamos, vamos a ver a Cristo, porque Cristo es el todo y en todos. No podemos separar la mente de Cristo de lo que hacemos, ni de lo que vivimos. Todavía sigue ahí. La mente de Cristo no está activa solamente porque yo leo la Biblia. La mente de Cristo es aquí. Y la Biblia es lo que viene a confirmar lo que ya yo tengo, lo que ya Dios me otorgó por gracia. Me gusta que la mente de Cristo es firme, es estable, tiene sentimientos estables. La mente de Cristo no siente una cosa hoy, mañana siente calor, mañana siente frío. La mente de Cristo es estable. Sienta lo que sienta, sigue siendo la mente de Cristo. No se altera por los sentidos de afuera. Cuando nosotros aprendemos esa instalación de la mente de Cristo a través del nuevo nacimiento, todo lo que se produce en nuestros sentidos no tiene el valor de cambiar el ánimo ni nuestra fe. Aleluya. Somos golpeados, amados hermanos. Vamos a ser golpeados, como decía Arturo. Vamos a ser choqueados. Vamos a vivir. Esta palabra Dios nos las va a hacer vivir. Esta verdad que nosotros estamos viviendo, a Cristo en nosotros, Dios va a hacer que sea práctico en nuestro diario vivir. Pero es ahí donde necesitamos ejercitar su mente. Es importante que nosotros, amados, eduquemos la mente, que no nos metamos en demasiadas conversaciones, en cosas que no nos competen, porque lo que más usted entrene es lo que más será fuerte. Si usted entrenó más sus oídos para oír siempre chismes, siempre los chismes van a venir a usted, porque usted entrenó ese órgano más que otro. Si usted entrenó ese sentido del oír, no, porque a mí me cuentan todas las cosas. Hay que verle el tamaño de la oreja, porque siempre está presto para oír todo. Pero en cambio, cuando venga el primero con uno, usted dice, espérate. No, por favor, no me diga. Otro día no va a venir a hablarte. No, tú sabes que desde que dije, tú sabes que fulano, y mira, espérate, por favor, no entrene ese órgano. Eso es una debilidad. Recuerda de que no es pecado, pero puede convertirse en un pecado al momento que tú pues le prestas interés y deja que esa parte natural pues robe lo espiritual en ti. Los hijos de Dios, cuando se reúnen, ¿de qué hablan? Hablan de lo que Dios nos ha concedido. Eso fue lo que hablamos. ¿De qué hablamos cuando nos reunimos? De las cosas que Dios nos ha concedido, de la construcción de la mente de Cristo. Y esto, amados, va a marcar la diferencia entre nosotros. Dios no está en búsqueda tampoco de un milagro. La mente de Cristo no está en búsqueda de hacer un milagro, porque Dios opera en lo sobrenatural. Para Dios lo sobrenatural es natural. Por eso es que nuestro enfoque
Hablábamos en la clase del jueves a los que asistieron que en los últimos años el Evangelio ha estado enfocado en 3 cosas: en los milagros, en lo sobrenatural y en los estudios bíblicos. Y no hay nada de malo en sí en esas cosas si no tenemos el espíritu correcto. Pero entendemos que lo sobrenatural ya es algo natural para Dios. Cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace y punto. No vamos a crear una atmósfera de lo sobrenatural para que esta noche viene lo sobrenatural a la casa. Es un sábado sobrenatural, porque yo declaré que ese sábado es sobrenatural, va a venir sanidad. No tiene que ser así, porque yo no puedo manejar la soberanía de Dios a mi voluntad. Si Dios no quiere sanar ese día, Él no lo va a hacer, aunque yo lo haya declarado 1000 veces. Dios va a sanar aún en el momento que entramos a la casa. Él sana cuando quiera. Podemos manejar a Dios a nuestra voluntad. Por eso Dios espera que usted crea que con la mente de Cristo las cosas van a suceder. Van a suceder cuando Él lo ha determinado. Y yo quiero decirles, amados, que lo único que puede obedecer a Dios en nosotros es la mente de Cristo. En tu mente natural, usted no obedece a Dios. Dios, amados, tampoco nunca hablará a tus sentidos naturales. Por eso es que decimos, amados, que lo que sentimos no es confiable cuando se habla de entender a Dios. La mente de Cristo tiene sentimientos estables. Por último, la mente de Cristo sabe que vamos de gloria en gloria. Díganme conmigo. Sabe que la voluntad de Dios es la que conviene. Todo lo que el Padre nos mandó hacer lo haremos. La mente de Cristo sabe que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sabe que ninguna situación en la vida puede terminar con nosotros. Y no estamos en mano de un asunto natural ni económico. Gloria al nombre del Señor. Paz y gracia del Señor sean multiplicadas sobre tu vida. Te saluda Misael Alexander. Si este mensaje ha tocado tu corazón, contáctanos 829-610-0450 o escríbenos al correo electrónico casadevidard@gmail.com. Síguenos a través de las redes sociales Casa de Vida RD en Instagram y Facebook. Si estás en Higüey, República Dominicana, te animamos a que nos visites en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Casa de Vida, Comunidad Cristiana, somos una familia.